Buenos días, profesor y compañeros en general. El día de hoy voy a exponer ejercicios de vectores en exámenes de admisión a cargo del alumno Juan David Gamarra Beltrán. Y empezaremos con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el examen de San Marcos de 2015, el primero del área de letras, en la pregunta 91 se nos indicó dos fuerzas F1 y F2, cada una de 100 newtons de magnitud, actúan sobre un punto, como se muestra en la figura. Determine la magnitud de la fuerza que equilibra estas dos fuerzas. Resolución. Del gráfico mostrado, sabemos que la fuerza 1 y la fuerza 2 tienen una magnitud de 100 newtons. Además, gracias a las proyecciones del método del paralelogramo, podemos determinar la dirección de la fuerza resultante. El módulo de la fuerza resultante puede ser calculado a partir de la raíz cuadrada de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más dos veces la fuerza 1 más la fuerza 2, el coseno de teta, que en este caso sería 120. Siendo la fuerza resultante igual a la sumatoria de la fuerza 1 más la fuerza 2, y cuyo módulo en este caso sería fuerza de la fuerza resultante sería igual a 100 newtons por medio del método del paralelogramo, la fuerza que equilibra a la fuerza resultante es una fuerza opuesta menos la fuerza resultante, de igual módulo. Entonces, el módulo de la fuerza resultante que se opone será igual a 100 newtons. Examen de San Marcos de 2017, el primero del área de ciencias. En la pregunta 92, la posición de un punto en el espacio es un vector, pues es necesario establecer, además de la distancia a la que el punto se encuentra del origen de un sistema de coordenadas, la dirección y sentido en que esta distancia debe ser medida. Entonces, ¿en qué cuadrante o cuadrante del sistema de coordenadas rectangulares se encuentra la suma resultante de los vectores A igual a 2,4, B igual a menos 4,2 y C a 3,7? Resolución. Nos dan de datos que A se encuentra en el punto 2,4, B se encuentra en el punto menos 4,2 y C se encuentra en el punto 3,7. Y la incógnita es la resultante de los vectores, que seguiría igual a la sumatoria de A más B más C. Entonces, resolviendo la resultante, tendríamos que ser igual a 2 menos 4 más 3, punto y coma, 4 más 2 menos 7, que nos dejaría en el punto 1, punto y coma, menos 1. Gráficamente, tendríamos los tres vectores, a los cuales les dibujamos sus proyecciones, y gracias a esto podemos determinar su resultante, que se encuentra en el cuarto cuadrante. Examen de admisión San Marcos 2019, el primero del área de letras. Pregunta 105. Juan aprendió que los vectores tienen unidades, módulo y dirección. Además, se pueden sumar y restar entre cuatro operaciones aritméticas. Cuando se encuentra en su habitación, observa que un insecto vuela de un punto A en la pared hacia otro punto B sobre el techo, y nota que este desplazamiento está dado por el vector 1,5i más 1j más 1,2k. Luego, el bicho se desplaza a otro punto C sobre otra pared por medio del vector menos 1i más 2j menos 2,5k metros. Esta situación le anima a poner en práctica lo aprendido y se propone hallar el vector que lo llevaría del punto A hacia el punto C. Si Juan aprendió la lección, ¿qué encontró? Resolución. Ya que la gráfica nos da tres magnitudes de vectores, nuestra gráfica se encontrará bajo un plano tridimensional. Entonces, tendríamos el vector A y B y C, que nos piden hallar el desplazamiento total de A hacia C. Entonces, AB sería igual a 1,5i más 1j más 1,2k y B sería igual a 1i más 2j menos 2,5k. Entonces, el desplazamiento de A hacia C se obtiene sumando AB más BC. Entonces, AC sería igual a 1,5i más 1j más 1,2k más menos 1i más 2j menos 2,5k. Resolviendo, al final tendríamos que AC sería igual a 0,5
más 3j menos 1,3k, siendo la respuesta la letra B. Examen de San Marcos 2019, el segundo del área de ciencias. Pregunta 109. El vector de desplazamiento es aquel que va de la posición inicial a la posición final de un objeto en movimiento y no depende del origen de coordenadas. Dos amigos van caminando a partir de un punto O, en cierta dirección definida por un ángulo beta, con respecto al eje X, de un sistema de coordenadas dado. Después de caminar 10 metros, llegan al punto C y se separan tomando direcciones diametralmente opuestas, de tal manera que forman un ángulo alfa con la dirección original y caminan la misma distancia, donde CA es igual a CB, que sería igual a 8 metros. Calcule el módulo de la suma de los vectores de desplazamiento. Resolución. Graficando según en el enunciado, tendríamos que el desplazamiento de A y el desplazamiento de B. Además, dibujaríamos las líneas de proyecciones de los vectores anteriores. Ordenando los desplazamientos. Tendríamos que el desplazamiento de A puede continuar al desplazamiento de B para así tener una sola resultante, que sea la suma de ambos. Además, si realizamos las proyecciones necesarias, nos daremos cuenta que cumplen con cierta consistencia diametral. Entonces, tendríamos que que la resultante sería igual a 2 veces el primer vector de desplazamiento, que en este caso sería 2 veces 10. Entonces, el módulo de la suma de los vectores de su desplazamiento de ambos sería igual a 20 metros. Examen de San Marcos 2021, el primero del área de ciencias de la salud. Pregunta 81. En una exploración geológica, dos ingenieros se separan para buscar muestras y rocas. La gráfica representa sus trayectorias como vectores de desplazamiento. Hay el módulo de la suma del vector de los vectores de desplazamiento de los ingenieros. Resolución. Sean los vectores A y B, nos piden el módulo de la suma de A más B. Descomponiendo los vectores. Del gráfico, descomponemos el vector A y, como sabemos que su desplazamiento es de 15 metros, eso lo igualamos a 5K1, ya que 37 es un ángulo notable. Entonces tendríamos que K1 sería igual a 3 metros. Entonces sus resultantes en ambos ejes tendríamos que AX es igual a 4K, que sería igual a 12 metros, y AY sería igual a 3K1 igual a 9 metros. Descomponiendo el vector B, tendríamos que también es un ángulo notable de 45, donde 10 raíz de 2 metros es igual a K raíz de 2. Entonces K sería igual a 10. Por lo que la resultante en ambos ejes sería 10 metros, que sería igual a K, que sería igual a BY, y BX, que sería igual a K, que sería igual a 10 metros. Entonces, tenemos que la sumatoria de AX más AY nos daría A. Y en este caso tendríamos que A es igual a menos 12i más 12j metros. Y B sería igual a también a su sumatoria de Bx más By, dándonos al final que B sería igual a 10i menos 10j. Entonces, la sumatoria de ambos vectores sería menos 2i menos ij. Pero nos piden el módulo, por lo que aplicaremos la teoría del método del paralelogramo, dejándonos que sería igual a la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más menos 1 al cuadrado. Al final, el módulo de la resultante de la sumatoria de A más B sería igual a la raíz de 5. Ahora continuaremos con ejercicios de la Universidad Nacional de Ingeniería. UNI 2013, el primer examen. Pregunta 1. Sean los vectores A igual a menos I más 3J más 5K y B igual a 2I más 3J menos K. De las siguientes alternativas, señale cuál es el vector perpendicular a los vectores dado A y B. Resolución.
Un vector perpendicular a A por B es es el vector producto vectorial A por B y todos los vectores paralelos a A por B. Entonces, realizamos el cálculo de A por B. A es igual a menos I más 3J más 5K. Y B es igual a 2I más 3J menos K. Entonces, A por B sería igual a la matriz IJK menos 1, 3, 5 y 2, 3, menos 1. Que eso nos daría igual a por menos 18 menos J por menos 9 y más K por menos 9. Dejándonos al final que el vector resultante de A por B es igual a menos 18i más 9j menos 9k. Luego sea x el vector perpendicular a y B. Tenemos a x que es igual a un ángulo o a una medida desconocida multiplicado por a por b. Entonces, x sería igual a esa medida multiplicado por menos 18i más 9j menos 9k. Como se observa, existen infinitos vectores que satisfacen la condición. Pero para esa medida que sea igual a menos 1, un noveno, tendríamos que x sería igual a 2i menos j más k, siendo la respuesta la letra D. UNI 2014, el primer examen. Pregunta 1. Dado los vectores A, B y C, donde donde el módulo de A es igual a 4, el módulo de B es igual a 8u y el módulo de C es igual a 7, determine el ángulo θ si se sabe que el vector resultante de la suma de 2A, 2B y C se encuentra en el eje Y. Resolución. Del gráfico, los vectores son resaltados de los colores. Mientras tanto, el vector que se encuentra bajo el ángulo θ lo descomponemos y tendríamos que sería igual a 16 seno de θ y en el eje y 16 coseno de θ en el eje X. La resultante se encuentra en el eje Y, por lo que la sumatoria de los vectores en el eje X sería igual a 0. Como la sumatoria en el eje X es igual a 0, 16 coseno de θ es igual a 8. Entonces, el coseno de θ sería igual a 1/2. Y como sabemos, esa condición solo se cumpliría si θ fuera 60 grados, siendo la respuesta la E. UNI 2015, el primer examen. Pregunta 13. Determine un vector unitario que sea perpendicular al plano que contiene los puntos O, A y C del punto mostrado de 3 metros de lado. Resolución. Del gráfico mostrado nos dicen que tenemos dos vectores que empiezan desde el punto O y se desplaza uno hacia el punto A y hacia el punto C. Y estos vectores se llamarán A minúscula y C minúscula. De ellos, su resultante o la multiplicación de estos mismos se encuentra bajo el plano mostrado. Entonces, piden n, o sea, un vector unitario perpendicular a este plano. El vector A por C es perpendicular al plano. Entonces, por definición de vector unitario, tendríamos que este vector unitario sería igual al, al más y menos del A por C sobre el módulo de A por C. Entonces, del gráfico anterior, tenemos que A es igual a 3i más 3k y C es igual a 3i más 3j. Entonces, la multiplicación de ambos nos dejaría la matriz IJK 303 y 330. Entonces, si resolvemos esa matriz, nos dejaría que el vector A por C sería igual a menos 9i más 9j más 9k. Calculando el módulo de la multiplicación A por C,
tendríamos que sería igual a la raíz cuadrada de menos 9 al cuadrado más 9 al cuadrado más 9 al cuadrado. Que eso nos dejaría al final que el módulo de a por c sería igual a 9 raíz de 3. Reemplazamos 2 y 3 en 1. Entonces tendríamos que el vector unitario sería igual a la suma y resta de menos 9i más 9j más 9k, todo eso sobre 9 raíz de 3. Entonces el vector unitario sería igual a la suma o la resta de menos i más j más k, todo eso sobre la raíz de 3. Y de acuerdo a las alternativas, la respuesta sería menos i más j más k, todo eso sobre la raíz de 3, que sería la letra E. UNI 2016-1. Pregunta 6. La figura muestra tres vectores A, B, C. Calcule la magnitud del vector D si A más B más C más D es igual a 0. Del gráfico tenemos los tres vectores, los cuales están resaltados de diferente color. Y entonces, para su resolución, del gráfico se desprende que A sería igual a A, A, B sería igual a menos A, 0, A, y C sería igual a 0, menos A, A. Y lo reemplazamos en la ecuación, donde tenemos que A más B más C más D es igual a 0. Entonces tendríamos A más menos A, 0A más 0 menos A más D, que eso sería igual a 0. Entonces, si despejamos D, tendríamos que sería igual a 0, 0, menos 3A. Entonces su módulo de D sería igual a 3A. La respuesta sería la D. UNI 2016-2. Pregunta 1. Considere dos edificios A y B con los vectores A y B respectivamente. Usando un poste de luz como origen de coordenadas, determine la distancia entre los edificios. Entonces la resolución. Diferencia de vectores. Es la teoría que se va a aplicar. Tenemos ambos edificios y el poste. Del poste se desprende los vectores A y B. A los puntos A y B. Y nos piden la distancia entre esos edificios. Pero esa distancia o ese vector sería igual al módulo de A menos B. Entonces la distancia entre los edificios sería igual al módulo del vector de A menos B, siendo la respuesta la B. UNI 2017, el segundo examen. Pregunta 16. Los vectores de la figura unen los vértices de un hexágono regular. Determine el módulo del vector resultante de la suma de estos vectores si el lado del hexágono es L. Resolución. Los vectores están sobre un hexágono regular. Entonces, simplemente tendríamos que trasladar los vectores A y C de manera conveniente. Del gráfico se desprende que, si movemos el vector A y el vector C, ambos formarían un ángulo de 60 grados, dejándonos un triángulo equilátero. Por lo que sabemos, cada lado del hexágono es L, entonces la distancia de A y D sería igual a 2L. Entonces, la resultante sería igual a la sumatoria de A más B más C más D más E más F más G. Pero B es opuesto a E, o sea que B es igual a menos E, lo que nos dejaría que la resultante ahora solo sería igual a A más D más C más F más G. Y por el gráfico hallado anteriormente tendríamos que C, F más G sería igual a más D. Entonces la resultante al final sería 2 veces A más D. Entonces, calculando su módulo, determinaríamos que R o la resultante sería igual a 2 veces 2L, que sería el lado del triángulo equilátero. Entonces la resultante sería 4L, siendo la respuesta la E. UNI 2018-2. Pregunta 6. En el dibujo se muestran los vectores A y B, donde el módulo de A es igual a 10 unidades y el módulo de B es igual a 5 unidades.
Si C es igual a la sumatoria de A más B y D es igual a la resta de A menos B, calcula el producto escalar en unidades cuadradas de los vectores C y D. Resolución. Del gráfico tenemos los siguientes datos. Que el módulo de A es igual a 10U y B es igual a 5U. Además, que C es igual a la sumatoria de A más B y D es a la diferencia de A menos B. Entonces nos piden el producto escalar de C y D. Entonces, C por D sería igual a más B por A menos B, que eso sería igual a al cuadrado menos B al cuadrado gracias a la diferencia de cubos. Entonces, reemplazamos los valores de los módulos de A y B, que sería 10U al cuadrado menos 5U al cuadrado, dándonos al final que la multiplicación de C por D sería 75 unidades cuadradas. Entonces, esa sería la respuesta, siendo la clave D. Finalmente, tendríamos el examen UNI 2019, el primero, con la pregunta 10 que nos indica, de la figura muestra un cuadrado ABC del lado 1. Si las curvas son arcos de circunferencia con centros en B y D, expresa el vector C en términos de A y B. Resolución. Del gráfico del enunciado nos percatamos que C y A menos B comparten la misma línea de acción. Ahora, el vector unitario de C sería entonces igual al vector unitario de A menos B. Entonces, del gráfico resaltamos los vectores que tenemos de este mismo y entonces usando para todo vector unitario, tendríamos que el vector unitario de A sería igual a A sobre el módulo de A. Entonces, tendríamos la siguiente fórmula. El vector de C sobre el módulo de C sería igual a menos B sobre el módulo de A menos B. Entonces, podemos deducir del gráfico también que el módulo de A menos B sería igual al módulo de A por la raíz cuadrada de 2. El módulo de C, también por el gráfico podemos deducir que sería al módulo de A por 2 veces la raíz de 2. Entonces, si reemplazamos todos esos datos en 1, tendríamos que C sería igual a 2 veces menos la raíz de 2 por A menos B, siendo la respuesta la letra D. Gracias.